Leila Guerriero es una periodista argentina y su libro Plano Americano muestra de manera fehaciente que el periodismo puede ser también una de las bellas artes y producir obras de alta valía sin renunciar para nada a su obligación primordial, que es informar. ¿Qué sentiste, Leila, cuando leíste este comentario de Mario Vargas Llosa? Bueno, la verdad es que fue como un sofocón, digamos, porque yo no conocía a Mario más que como lectora, y me enteré de que él había publicado esto porque me llamó un editor, en realidad, del diario La Nación. Él publicó esto en el diario El País. O sea, un editor amigo de La Nación que sindica la columna de Mario en El País, eufórico y diciéndome: te felicito por lo que acaba de pasar, y yo no entendía de qué me estaba hablando. Claro, por la diferencia horaria, yo todavía no había visto la columna de Mario, que ellos la reciben antes, digamos, de que se suba al País. Y me leyó toda la columna por teléfono, y a medida que iba leyendo yo iba cayendo en un estado de incredulidad. Como si fuera una broma, casi. Bueno, no, la verdad es que no, porque nunca lo tomé como, o sea, no estaba en mi cabeza la posibilidad de que me estuvieran jugando una broma, pero sí una especie de incredulidad excesiva, como me preguntaba cosas como cómo llegó ese libro a sus manos, o sea, por qué decidió. Y la misma columna iba contando por qué había decidido, que se lo había encontrado, y le había llamado la atención un perfil de Pedro Enrique Sureña, que era una persona a quien él leía y admiraba mucho, etc. Así que bueno, la verdad es que fue como un espaldarazo muy importante, y yo creo, no sé, creo que no hay manera de naturalizar una cosa así, no hay manera de que algo así se te pase de alguna forma del todo ese impacto de ese primer momento. Ya no estoy en estado de incredulidad, pero sí en estado de qué he hecho yo para merecer esto. ¿Tú crees, como dice ese artículo, que el periodismo puede ser una de las bellas artes? Sí, yo creo que sí. Me parece que el periodismo, no todo periodismo es un arte, digamos, porque tampoco es la finalidad esa, pero creo que cierto tipo de periodismo yo lo pienso y lo siento como un género literario, ¿no? Como decía también Tomás Eloy Martínez. Sí, yo coincido con eso. Esto es a propósito de Plano Americano, un libro que acabas de reeditar en una edición más amplia, que incluye a muchos personajes del arte que son conocidos, pero también muchos personajes marginales, desconocidos. Y todos tienen en común que, más allá de su producción literaria, son grandes personalidades. ¿Qué buscas tú cuando piensas en desarrollar uno de estos perfiles? Mira, hay muchos de esos perfiles, no muchos, pero algunos, por ejemplo, fueron como encargos de suplementos literarios o de revistas, como suplementos, digo, como Babelia, del diario El País, con lo cual hay una especie como de mix, ¿no? Entre cosas, por supuesto las acepto porque me interesan mucho y porque tiene pertinencia hacerlas. Yo te diría que lo primero que me mueve es como algo en esta gente me despierta una infinita curiosidad, no necesariamente siempre, su obra sí, por supuesto, pero no siempre tengo una actitud de reverencia ante esa obra, previa a hacer los perfiles, ¿no? Después, por supuesto, a la hora de entrevistar a la gente, yo me olvido de cualquier actitud de reverencia, porque esa no es la manera de hacer periodismo. Eso es periodismo de fan o periodismo de camiseta, que es un horror. Creo que me atraen mucho las personas con muchas facetas, contradictorias, con vidas complejas, con preguntas en torno a esas vidas que no están contestadas. Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, uno de los perfiles que incluye el libro que ahora publicó Anagrama es el perfil de Nicanor Parra. Nicanor Parra, a los 70 y algo de años, o 80 y algo de años, se retiró de la vida en Santiago, del mundo. Nunca estuvo tan inmerso, pero como digo, hizo una especie como de tarea de retirada hacia un pueblo pequeño que se llama Las Cruces, en un momento de la vida en el que la mayoría de los escritores consagrados buscan lo contrario, digamos, ¿no? Más notoriedad, ponerse en el centro de la cuestión. Bueno, a mí esa es una pregunta que me puede mover a tratar de entender la vida y la obra de una persona. ¿Por qué este hombre, teniéndolo todo, hace este movimiento de retracción, aparentemente, y se retira a vivir a Las Cruces, ¿no? Que era un pueblo balneario muy, ni siquiera demasiado notorio, de clase media o media baja de la costa chilena?
Entonces, siempre en torno a esta gente yo encuentro preguntas que yo me hago y son como curiosidades no saciadas. Una cosa que yo percibo leyendo las crónicas de Plano Americano es justamente esto que acabas de decir, que se rompe esta tradición del periodismo, que son estas preguntas: ¿quién, cómo, cuándo y dónde? Que las preguntas que pretendes resolver no son esas, quizá también esas, pero las más importantes quizás se asemejen más a las preguntas de la literatura. Sí, suponiendo que uno sepa cuáles son esas preguntas de la literatura, ¿no? Yo creo, mira, creo que a mí creo que todas las preguntas clásicas del periodismo, qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera, tienen que estar respondidas en un texto de esta clase. Pero me parece que lo que yo intento es hacer foco en la pregunta más difícil de contestar de todas, que es ¿por qué? O sea, ¿por qué esta persona es como es? Que es una pregunta bastante imposible de contestar. Uno ni siquiera puede responderla referida a uno mismo. Y me parece que el intento de respuesta a esa pregunta es todo el texto. O sea, no hay una parte del texto en el que uno pueda encontrar la respuesta, la clave, la llave maestra de apertura de esa personalidad. Me parece que lo que intentan hacer los perfiles es mostrar que las vidas humanas son complejas y no responden a un A más B igual a C. Las motivaciones, en el caso de estas personas, el surgimiento de la vocación, la conquista de la voz propia, en lo que sea, ¿no? La fotografía, etcétera. No se puede responder de una manera demasiado lineal. Pero más allá de eso, yo creo que estos textos, los míos, ojalá, y todos los textos de periodismo narrativo, sí tienen que ocuparse de responder las preguntas básicas del periodismo, porque lo que uno no debe olvidar es que está haciendo periodismo, no poesía. O sea, la forma, en todo caso, tiene que estar al servicio de lo que uno cuenta, ¿no? No estar un texto de periodismo bien hecho. No debería estar como sobreescrito de alguna forma, no debería tener como grasita, digamos, ¿no? Solo para floreo del autor del texto. ¿Tú dirías que a veces las respuestas a estas preguntas pueden ser otras preguntas contenidas en el texto? Sí, yo creo que sí. Hay un perfil de Idea Vilariño, por ejemplo, que es una poeta uruguaya, sí, que ya había fallecido cuando yo empecé a hacer el perfil, y empieza con una pregunta retórica. Se pregunta: ¿quién era usted? La que tal cosa, ¿quién era usted? ¿Quién era? O sea, creo que ese perfil explicita de alguna manera algo que subyace en todo el libro, que es una especie de, quisiera yo pensar, una cierta modestia de saber que uno nunca puede llegar a fondo, a conocer al otro. Uno puede hacer un perfil muy exhaustivo, pero en el fondo tiene que tener esa especie de humildad, de saber que por más que uno entreviste a esa persona muchísimas veces, y a todos sus amigos, y a todos sus enemigos, y lea toda su obra, siempre quizás después, en 10 años o 15 años, sale del arcón de los secretos de esa persona, no sé, las cartas con determinado ser humano que explicaban el porqué de su conducta, ¿no? Entonces, sí, creo que hay una especie como de pregunta más que una respuesta, recorriendo todos los perfiles. ¿Tú dirías que esta técnica o esta opción por la invisibilidad del narrador, en tu caso por la invisibilidad del periodista, en una época en la que muchos periodistas lo que pretenden más bien es ser protagonistas de las crónicas, tú haces lo contrario, ¿es una demostración de humildad o es un recurso narrativo? No, yo no creo ser una persona, me parece que si uno trata de hacer una demostración de humildad se transforma en un soberbio inmediatamente, también, sí, ¿no? Yo no sé si soy humilde, creo que soy discreta, que no me gusta estar en primer plano más o menos nunca, y que por supuesto entiendo que el momento de lucimiento en el perfil o en la crónica es el de lucimiento, quiero decir, o sea, lo que se tiene que notar es la historia, aunque sea una historia terrible y oscura. Y me parece que es como lo más razonable, no es salvo que sea una columna de opinión, digamos, en la que uno dice ahí siempre uno dice yo, aunque escriba en tercera persona, ¿no? Porque es una mirada sobre algo. Sí, siempre pero una carga de subjetividad siempre. Siempre. Claro. Pero en una columna de opinión uno dice un yo con muchísima más enjundia, fuerza y hasta arbitrariedad.
podríamos decirlo. En un perfil, una crónica de otro, uno creo que no puede permitirse esas cosas. Entonces, me parece que para responderte yo creo que es una técnica narrativa, pero es una técnica narrativa que creo que se corresponde con mi idea de lo que debe ser un texto periodístico, que es estar atento a la historia del otro y no mucho a lo que le pase a uno. O sea, si yo me introduzco en un texto haciendo alguna pregunta o qué sé yo, siempre es para que se refleje algo, o sea, para que esa pregunta-respuesta no diga de mí, sino que diga del otro, de su capacidad de responder a algo con humor o con sarcasmo, o de tomarme un poco el pelo, como decimos, y eso habla más del otro que de mi propia capacidad de quedarme callada y no responderle mal. ¿Deben ser tratados de la misma manera los personajes que a uno le resultan simpáticos que los personajes despreciables? Yo creo que sí, ojalá se pudiera, ¿no? Yo creo que sí lo intento. Creo que el me cae bien o me cae mal no es algo que uno deba poner tanto en juego. Por supuesto, uno es un ser humano y es inevitable hacerlo. Uno no es una especie de santón bajado a la tierra. Con los personajes más despreciables o tortuosos o siniestros directamente, uno tiene que tomar otros recaudos, digamos, ¿no? Para no terminar transformando no sé, a un ser siniestro en una especie como de monstruo sin fisuras, porque es completamente irreal y no existe el monstruo sin fisuras, lo cual es una píldora bastante difícil de tragar, ¿no? Entender que un monstruo también que no es un monstruo, que tiene es un ser luces, humano maligno, ¿no? Sí. Y que alguna luz tiene, ¿no? Pero lo contrario, o sea, hacerle una entrevista o un perfil a una persona a quien uno admira mucho también tiene muchos riesgos, que es lo que yo mencionaba antes, que es como hacer periodismo de fan, ¿no? Las dos cosas tienen sus complicaciones. Yo creo que uno como periodista tiene el deber de plantarse ante los otros de la misma manera. Si hay admiración o si hay desprecio, dejar de lado eso para dar paso a toda la potencia que uno puede tener con la mirada y a toda la curiosidad para tratar de pintar, no una marioneta, no una caricatura, sino una persona. Es un trabajo complejo ese porque muchas veces los entrevistados o los personajes a los que uno quiere perfilar son muy esquivos y para llegar a ellos hay que ganarse su confianza y hay que entablar una especie de vínculo, de cercanía, para que se sientan cómodos y se abran, ¿verdad? Sí. Y luego a la hora de escribir el texto uno no puede ser tan simpático, ni tan cariñoso, ni tan empático, sino que tiene que contar lo que vio. Sí. ¿Eso es una forma de traición en el fondo? ¿Qué sientes cuando haces eso? No, es que yo la verdad es que trato de no falsear esa simpatía, o sea, si yo por supuesto quiero que el otro entre en confianza, pero no dejo todo lo que yo soy de lado. Si estoy entrevistando a un tipo, qué sé yo, un policía siniestro que ha torturado y qué sé yo, no intento caerle simpática y hacerle sonrisitas y si estoy entrevistando a un poeta súper esquivo y rabioso y qué sé yo, no le hago sonrisitas y le alabo la obra, aunque la obra no me guste digamos, trato de mostrarme lo más franca posible. Por supuesto que uno, digo, no explicita todas sus antipatías y los rechazos que pueda tener con esa persona abiertamente, porque si no, no estarías ahí. O sea, digo, para eso le tocas el timbre y lo insultás de arriba abajo, no tiene mucho sentido. Si estás haciendo tu trabajo, estás ahí para otra cosa, estás ahí para preguntar, para averiguar, para tratar de entender. No sé, yo trato de no impostar una personalidad que no tengo es muy difícil volver del halago excesivo de lo que llamamos en la Argentina como la entrevista chupamedia, yeah. ¿No? Es muy difícil hacer eso y después poder escribir. El espacio de la escritura es el espacio como tiene que ser un espacio de libertad, uno tiene que sentirse cómodo. Y si sentís que estás traicionando toda una especie como de actuación que hiciste, es muy difícil que eso fluya. Entonces yo trato de ser lo más yo posible en todo momento, incluso en la entrevista, y no me ha pasado de sentir que he traicionado. Siempre puede pasar que haya como cuando la persona lee ese texto una vez publicado, que haya algún error, no un error, sino como un error de paralaje, o sea, como que lo que él percibe o ella percibe de sí mismo no coincide del todo con eso que uno ha escrito. No me ha pasado mucho y las veces que me ha pasado los comentarios han sido
no sé, tal cosa, pero sí es así, tal cosa me pareció un poco chocante, pero bueno, sí, es así, me dio mucho pudor verlo, pero si el otro no te dice esto no lo pongas o no sé qué, bueno, como que no hay mucho que objetar, ¿no? La historia que se incluye en cada uno de estos retratos, en cada una de estas viñetas, tiene una historia detrás, que es la historia del trabajo para construirlas, de las entrevistas, primero buscar el personaje, convencerlo, familiarizarse con él, tener un vínculo con él, pasar momentos con él. ¿Todo queda en el texto o te pasan cosas que no llegas a incluir en el texto? Bueno, necesariamente, pero porque el texto tiene que tener un tamaño humano y legible. Uno no puede escribir, uno no escribe un libro de cada una de estas personas. Sí, seguramente quedan cosas por fuera por una cuestión natural que tiene que ver con que no todo puede entrar, por una cuestión a veces de espacio. Y a veces no todo, o sea, no todo, si todo es importante, nada es importante. Entonces, si todos tus encuentros y todos los momentos y todo lo que hiciste y pasaste y conversaste con una persona tiene el mismo nivel de prioridad, hay un problema en tu capacidad de seleccionar la información. Y sí, hay cosas que quedan por fuera, pero no quedan por fuera en alguna ocasión alguien me ha dicho, bueno, esto no lo pongas, o a veces hay cosas que quedan fuera por puro sentido común, una conversación casual que está teniendo esa persona, no sé, telefónicamente con su médico, una cuestión súper íntima, bueno, yo ahí apago el grabador, digamos, ¿no? Y si no lo he apagado, lo apago simbólicamente, aunque no me digan, digo, yo no quiero exponer una cuestión. Claro, dentro del marco de trabajo de un periodista tiene que haber un mínimo nivel ético, ¿verdad? Sí, yo diría, sí, lo de la ética, sí, yo tampoco soy un mago de eso, qué sé yo, pero sí de sentido común. Claro. Si vos estás viendo que hay alguien que está teniendo una conversación, qué sé yo, con su hijo, con su mujer, que no parece, o apagaste el grabador y pasó algo que te das cuenta que no, creo que es una cuestión de sentido común. Me pasa poco igual, pues yo soy como una máquina de mirar y medio como que el pacto que hago con la gente es que todo lo que yo esté viendo puede potencialmente ir a parar al perfil o a la crónica, pero sí, por supuesto, selecciono lo que coloco en función siempre de beneficiar la historia, ¿no? de que aporte algo a la historia. Si hay un momento que es muy llamativo y por algún motivo eso no encaja de ninguna manera en el texto que yo estoy construyendo, no tengo ningún problema en descartarlo, digamos. De lo que hemos estado hablando es de tu método, y una cosa que me parece fascinante es que tú inventaste tu propio método, que no estudiaste periodismo, y yo creo que también parte del encanto y parte de la maravilla que tiene cada una de estas piezas tiene que ver con el hecho de que eres una autodidacta. Sí, lo que pasa es que yo creo que mi método, o sea, en verdad, yo no es que me inventé mi método. Podríamos decir que una persona como Rodolfo Walsh, que es un argentino que escribió un libro que se llama Operación Masacre, o que Tom Wolfe, recientemente fallecido, se inventó algo allí donde no había nada, digamos. Yo lo que hice fue como, más bien, tratar de imaginarme cómo era que esa gente a la que yo admiraba, como Walsh, como Caparrós, como tantos otros escritores de no ficción a los que yo leía, cuál era el camino que habían recorrido para obtener esa clase de información. Nunca pude preguntarles directamente, muchísimos años después lo conocí a Martín, a quien sí puedo y pude preguntarle, pero yo creo que lo que yo hago es lo que hace todo el mundo, o sea, básicamente son 3 pasos: reportear a fondo, después repasar ese material de investigación, seleccionarlo y escribir. No es tan raro. ¿Tú crees que eso lo hace todo el mundo? Sí, yo creo que, bueno, me parece que son como los 3 pasos básicos Yo creo que es más bien lo que hacen muy pocas personas, sí, y lo que hace la qué diferencia. horror. Y que por eso reacciones como la de América Latina están llenas de muchas taras, ¿por qué no decirlo? Sí, mira, es un movimiento, yo la verdad es que me sentiría muy insegura si no, creo que también el método tiene que ver un poco con una serie de habilidades que uno puede tener, sumado a una serie de inhabilidades. Yo necesito tener mucho material para sentirme segura y no sentir que escribo arbitrariamente sobre una persona. Por eso veo muchas veces a la gente, o sea, y cada vez, cuanto más avanzo en el oficio, te diría que se pone peor en términos de que cada vez... ¿Dudas más? Dudo más, claro. Y me parece que eso está bien.
Pero a mí se me ocurre que la gente, por lo menos la gente que a mí me gusta, cuya escritura me gusta y admiro de no ficción, me parece que toda esa gente no debe trabajar de manera... Quizás algunos empiezan a escribir con una protoidea mientras están todavía haciendo el reporteo, otros a la hora de escribir plantan el final antes de poner el principio. Digo, cambian esas cosas, pero me parece que esas tres tareas, sobre todo la parte del reporteo a fondo, me parece que los buenos periodistas, yo tengo la sensación de que es más o menos común. Entre los buenos periodistas, claro que sí. A todos. Sí, qué sé yo, mira, hasta para escribir una columna pequeñita a veces, bueno, por supuesto hago lo que se puede llamar una investigación de escritorio, ¿no? Digo, si tengo que escribir sobre, no sé, Nicaragua o lo que fuere, me junto con una buena cantidad de material, pero a veces incluso he levantado 3, 4 teléfonos y preguntado y pedido opinión y qué sé yo, con lo cual me parece que no hay como excusa de largo o de corto o de rápido para decir no hago nada de investigación y escribo con el jugo de mi cerebro, porque puede ser un jugo muy engañoso. ¿Tú crees que el periodismo de largo aliento está cercado por la necesidad de lectura rápida que existe actualmente? Sí, no, y todo lo contrario. Me parece que bueno, hay una superstición de la rapidez y en el periodismo en particular. Me parece que hay que volver a pensar de nuevo en lo que estamos haciendo, por qué lo hacíamos, qué queremos hacer con eso y poner en primer plano la calidad antes que la superstición de la velocidad. Y me parece que el periodismo de largo aliento nunca fue un género supermasivo y que en todo caso enfrenta ahora más o menos los mismos problemas que enfrentaba hace 15 o 20 años, con ciertas ventajas. Ahora hay lugares donde se puede publicar. Las revistas que publican el periodismo de largo aliento son más o menos las mismas siempre, digamos, no hay una especie de florecimiento, pero sí hay nuevos emprendimientos en la web en este sentido. Y sí hay un lugar en las casas editoriales, me refiero a las casas editoriales de libros, ¿no? Hay editoriales que están completamente dedicadas a la no ficción, como Libros del Cao acá en España, sellos dentro de editoriales grandes destinados a la no ficción, y esto hace apenas, te diría, 7 años atrás, no pasaba, no había un nicho editorial para eso. Pero es que el periodismo era visto por encima del hombro, ¿ah? Sí. Incluso dentro del premio Nobel, digamos, ha habido una gran revolución con el Nobel a Svetlana Alexievich, ¿no? ¿Por qué pasaba eso? ¿Por qué ha cambiado la cosa? Mira, no tendría que hacer un poco de sociología barata para responderlo, pero... ¿Pero qué has notado en el ambiente? ¿Algo ha pasado? Mira, yo creo que para empezar hay toda una generación de periodistas que no ven... incluso la generación de Alexievich, digamos, me parece que hay toda una generación de periodistas, no necesariamente jovencísimos, sino de edad mediana para arriba, que se han dedicado a hacer exclusivamente no ficción y no han pensado en que la validación de su obra tenía que pasar sí o sí por la escritura de una novela o de cuentos en algún momento. ¿Eso no te ha pasado a ti tampoco? No. ¿La tentación de pasar a la ficción nunca la has tenido? No, es que no es una tentación, es una vocación, uno la tiene o no la tiene. Yo empecé escribiendo ficción, como creo que más o menos todo el mundo que quiere escribir empieza, no empezás haciendo un perfil de tu abuela, empezás haciendo una novelita, un cuentito. Pero después perdí esa pulsión, digamos, no. La imaginación la tengo puesta al servicio de los recursos narrativos y del reporteo y todo eso, pero no del invento, que es lo que hace un muy buen autor de ficción, digamos, tiene un mundo de imaginación. Se ve que no tengo imaginación para eso, pero sí me parece que hay no sé, si pienso en un autor como Gay Talés, por ejemplo, él solo escribe no ficción. Podrá gustarte más, menos, ser más o menos criticado, pero eso es él. Y no ha sentido nunca la necesidad de validarse como autor, y es un gran nombre, nunca ha sentido la necesidad de validarse en el terreno de la ficción. Hay grandes periodistas que lo hacen asquerosamente bien en los dos planos, como el mismo Tom Wolfe, como Martín Caparrós, como Juan Villoro, como Joan Didion, que es muy buena escribiendo novelas y muy buena... Joyce Carol Oates. Joyce Carol Oates. Entonces, claro, pero hay gente que se ha dedicado solo, y a mí me parece que esa idea de que el periodismo, primero que hay muy buenos periodistas que pueden hacer también muy buena ficción y comparten ese mundo y lo hacen
estupendamente bien. Y después esta cosa de pensar el periodismo como obra que vale la pena en sí misma y que se piensa como una forma del arte, de alguna forma han puesto bueno, el foco de algunas publicaciones o algunas editoriales en esta forma que podríamos llamar periodismo literario, narrativo, como eso, como algo que vale la pena, no sé, enmarcar, destacar, ofrecer un espacio editorial para eso diferenciado, ¿no? Leila, sé que tienes un horario absolutamente esclavo ahora que estás aquí en Madrid, así que no te quito más tiempo. Muchas gracias por esta conversación. Por favor. Ha sido un gusto enorme y también muchas gracias a Casa de América por prestarnos este espacio. Divino, un espacio precioso y gracias por la conversación, Raúl. Siempre es un gusto hablar con vos. Un gusto enorme.